han cumplido con su obligación. Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional. De hace un año, los enemigos de España mandaron a Cataluña a policías antidisturbios a golpear a gente que decía que quería votar. El espectáculo fue para mayores de 16 años, eso sí, acompañados. Gente rodando por escaleras, ciudadanos que pierden un ojo por las balas de goma, cabezas abiertas, abuelas arrastradas por el suelo. Y para rematar la inteligente gesta, los enemigos de España mandaron a los antidisturbios a llevarse de los colegios y de las escuelas las peligrosas urnas. Cada vez que lo lograban, los enemigos de España lo celebraban como si hubieran encontrado un arsenal de titadine. Nadie ha hecho tanto daño a España como el Partido Popular. Soraya Sáenz de Santamaría, la responsable del operativo, fue incapaz de evitar que votaran 2.200.000 personas, el 43% del censo. Y eso, que los organizadores, para reírse de la vicepresidenta, no contabilizaron los votos de las urnas que se llevaron los policías. El ministro del Interior, Zoido, que demostró que se puede ser idiota incluso teniendo internet en tu casa de Sevilla, tampoco se disculpó por el exitazo de aquella jornada. Los antidisturbios hicieron lo que hacen siempre en ese cuerpo, obedecer órdenes y ejecutarlas con la complicidad de sus mandos policiales y políticos, sea la que fuere esa complicidad. Los mismos antidisturbios fueron los que se ensañaron en la Plaza de Cataluña en el 15M y también en la Tourelle del Parlament, en aquel rodeo al Parlamento en 2011. Los del PDeCAT, que hoy se quejan de las cargas, fueron, qué curioso, los que mandaron a los temibles antidisturbios a forrar a los perroflautas. Nunca protestaron cuando gobernando el PP o el PSOE nos golpeaban aquí en Madrid o en Avilés o en Ferrol. El nacionalismo hace extraños compañeros de viaje. Un Estado que usa la violencia para quitar urnas es un Estado en descomposición. Y un rey cuyo único acto político con consecuencias ha sido apoyar la represión es un rey en descomposición. Quizá por eso el PP ha pedido que se condene con penas de 5 años a quien convoque un referéndum ilegal, por si se nos ocurre preguntar a los españoles, no sé, por la República. Alguien gritaría ¡a por ellos! Los antidisturbios nos verearían y los del PP pues intentarían meternos en la cárcel. Así que acordaos de aquello de primero se llevaron a los independentistas, pero como yo no era independentista, no dije nada. Aunque no seamos independentistas, bienvenidos a esta nueva temporada de La Frontera Desobedientes. Who cares? Fear not the future, weep not for the past. All we have to believe is that today, that we're being true to ourselves. That's all that matters. Cuánta generosidad demostraron las brigadas internacionales, protagonizando uno de los mayores gestos de solidaridad de la historia del mundo. Fue hace más de 80 años y esa solidaridad formaba parte de la manera de estar en el mundo de la gente de la izquierda. En España, las urnas habían puesto en su sitio a Alfonso XIII, un Borbón frívolo, derrochador, vamos, un Borbón. Desde el siglo XIX, monarquía y atraso eran sinónimos. Y por eso, para el nuevo gobierno republicano, la educación fue algo primordial. Luces, esperanza en un país con demasiados retrocesos, atrasado, atrapado durante siglos por la oligarquía de siempre. Fascistas. No son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Esa misma noche, entre ellos golpistas de la banca, de la iglesia, del latifundio y por supuesto los militares africanistas, esos que se habían formado reprimiendo en aquel continente. Y todos coincidían en un fin, torcer el rumbo de las urnas. En fin, su objetivo, volver a la oscuridad, a los tiempos de la ignorancia, de la explotación, de la miseria. España era su cortijo y si no se vestía con sus ropajes, pues podía ser arrasada. El 18 de julio del 36,
una camarilla de generales fascistas, ya os digo, formados en África, entusiasmados por lo que ocurría en Italia y en Alemania, protagonizaron un golpe de Estado contra la República. Los monárquicos de Calvo Sotelo habían contratado 17 días antes del golpe, más de 40 aviones y miles de bombas para una campaña que presuponían veloz y mortal, apoyados por Mussolini. Y no es verdad que estuviéramos condenados a enfrentarnos, esa cantinela repetida, porque unos dieron un golpe y otros lo que hicieron fue salir a la calle a pedir armas para defender su democracia. Fueron los traidores a la República los que empezaron la guerra. Los nacionales no eran tan nacionales y España se convirtió en el particular conejillo de Indias de Hitler y de Mussolini, que fueron los que experimentaron los avances de su industria militar aquí, contra españolas y españoles. Unos atacaron, otros se defendieron. ¿Cómo que dos bandos? ¿Es que en la lucha contra ETA los del PP o los de Ciudadanos hablarían de dos bandos? La guerra civil no fue una lucha fratricida, una locura colectiva dictada por los cielos, no. Fue el gesto de un pueblo honesto y valiente que cogió las armas para defender todo lo que habían ganado con la República. En febrero de 1936, el pueblo español había elegido un gobierno que 5 meses más tarde fue atacado por una parte de los traidores de su propio ejército. Traidores. ¿Cómo puede haber militares celebrando a gente que ha traicionado su juramento? Y curiosamente esos militares eran los mismos que se habían formado haciendo barbaridades en África. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. La guerra de España, mal llamada guerra civil, porque existió por culpa de otras potencias como Italia y Alemania, convocó la solidaridad de decenas de miles de personas de países cercanos y también lejanos que abandonaron sus hogares, sus comodidades, su vida para defender la democracia y la libertad. Eran jóvenes y otros no tan jóvenes, trabajadores de fábricas, mineros, sindicalistas, pero también intelectuales. Ahí estaba Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja. I have come to Spain to fight fascism. After all, there are not such a terrific lot of fascists in the world, so if we each shoot one of them... Ay, Orwell. Ay, cuánta falta nos haría tu discurso sobre la decencia. La guerra española se convirtió en la primera trinchera donde se defendía la libertad frente a un fascismo en ascenso por toda Europa. Aquí se estaba jugando la primera partida de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Como ellos decían, hoy es España, pero mañana será el mundo. Tuvieron que superar todo tipo de obstáculos porque sus gobiernos optaron por un falso principio de no intervención, dejaron a la República sin armas y pusieron todo tipo de impedimentos para ayudar al gobierno legítimo. ¿Cómo se equivocó Gran Bretaña y esa basura moral de Chamberlain? Si hubieran ayudado a la República, los aviones alemanes nunca hubieran bombardeado Londres. ¡Ay, esa memoria! A pesar de todas las dificultades, más de 35.000 personas arriesgaron su vida para defender la democracia española. Las brigadas internacionales simbolizan el talento y las oportunidades que representaba el progreso y la democracia. El papel de las mujeres, por eso, fue determinante tanto en el frente como en la retaguardia. Hay nombres propios heroicos. La conductora de ambulancia americana Evelyn Hutchins o la enfermera y única afroamericana en la guerra, Salaria Key. O Norman Bethune, médico canadiense que salvó muchas vidas gracias a las primeras transfusiones de sangre en campaña. ¡Cuánta gente honesta! Los brigadistas aportaron talento, pero también mucho coraje. Su bautismo de fuego llegó rápido, inmediatamente, nada más comenzar la guerra en noviembre del 36 con la defensa de Madrid, porque Franco quería acabar con la capital para así poder intentar después gestionar el resto de la guerra. Pero ellos resistieron y gracias a la resistencia de Madrid se prolongó, desgraciadamente, la guerra y fue Madrid una ciudad libre hasta marzo de 1939. Las batallas del Ebro, de Jarama, de Brunete o Guadalajara serían otros de los destinos de los voluntarios de la libertad. Solo en el Jarama, entre el 6 y el 27 de febrero del año 37, perdieron la vida unos 2.500 brigadistas, casi 400 de ellos norteamericanos. 2 años de lucha y heroísmo después, el 21 de septiembre del 38, Juan Negrín, presidente del gobierno, anunció su retirada ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Había que quitarle argumentos a los fascistas y el argumento de las democracias europeas era precisamente ese, que había brigadas internacionales. Y era una de las últimas bazas que tenía la República para intentar que tanto Hitler como Mussolini dejaran de apoyar a los golpistas. Desgraciadamente, no sirvió para nada, solamente para que salieran los brigadistas, porque hasta 30.000 soldados italianos siguieron combatiendo con Franco hasta el final de la guerra. Barcelona
fue la encargada de despedir a las brigadas internacionales. 7 días después del anuncio de Negrín, desfilaban por última vez ante 250.000 personas. Cuando la capital de la República Española se hallaba amenazada, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las brigadas internacionales, quienes contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo y vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio. ¡Qué desfile de honor! 6 años más tarde, el fascismo sería derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, los brigadistas internacionales serían los grandes olvidados de esta victoria. En su regreso a sus países, algunos de ellos sufrieron persecución y represión. Incluso algunos quisieron quitarles la nacionalidad por haber participado en un ejército extranjero. Hipocresía de los gobiernos. En Estados Unidos, el FBI los acusó de comunistas, cómo no, y fueron las primeras víctimas del macartismo y de la caza de brujas. Los campos de concentración, como el de Mauthausen, o las purgas del estalinismo, fueron también otro destino de estos voluntarios de la libertad. Nuestro país no se portó mucho mejor con ellos y con ellas. Tuvieron que pasar más de 60 años para que nuestro gobierno reconociera sus méritos y les otorgara la nacionalidad española. Fue el 9 de junio de 2009 cuando, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, esta que siempre gritan y denostan los franquistas, fue entonces cuando 7 brigadistas recibieron de manos del embajador español en Londres sus pasaportes españoles. El octavo de ellos murió antes de este reconocimiento, pero su familia enmarcará el pasaporte como símbolo de la lucha contra el fascismo. Ninguno de ellos se arrepintió nunca de dejar sus casas y familias para combatir por la República Española y todavía mantienen su espíritu combativo. ¡Cuánta gente de honor! Cuando no queden supervivientes de los brigadistas, quedará, sin embargo, su memoria. En España, los que honran a Franco insultan su recuerdo, pero hay cosas que no se manchan. Más de 35.000 valientes de 53 países distintos que acudieron aquí a España en auxilio de la democracia y del legítimo gobierno de la República cuando más lo necesitábamos. Morir por defender la democracia en otro país. ¿Sabéis cómo se llama eso? Eso se llama dignidad. ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? De Carmen Polo. Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Yo soy una indecente. Hola, desobedientes. Hoy nuestro primer invitado en La Frontera es director de la Fundación Franz Weber. Su objetivo, conseguir políticas públicas de protección animal en todos los países del mundo. Se define a sí mismo como activista pacifista, libertario y político sin partido. Quizá por eso tira mucho de las orejas a Podemos. Es un agnóstico para Dios y para el amor, que es una forma de decir que está dispuesto a ligar y a creer. Intenta ser feminista y dice ser vegano. Debe ser difícil. Algunos hasta le echan la culpa de que no haya corridas de toros en Cataluña. Leonardo Anselmi, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar aquí contigo. Déjame preguntarte en primer lugar por ese asunto que creo que nos concita tanto interés. En España, poetas, pintores, filósofos siempre han celebrado, ¿no?, la existencia de las corridas de toros. Estamos obligados a seguir de alguna manera cargando, ¿no?, ese gusto de una manera cultural que habitaba nuestro país. Creo que es una cuestión de época. Para mí el debate de la tauromaquia es un debate de época, no es un debate que se basa tanto en una visión moral de forma diacrónica, porque si analizamos cualquier cosa de la historia de la humanidad de forma diacrónica, pues nos encontramos con grandes choques, ¿no? Golpear a una mujer era horrible hace 50 años y es horrible hoy en día. Hace 50 años se hacía de forma pública y hoy en día está penado, ¿no? Gracias a que la política muchas veces tiene cosas buenas, se avanza y se puede encontrar que hay consensos para que una cosa que era legal deje de serlo porque la época se relaciona con algo moral. Eso se llama la moral de la época y eso hace que algo se quede completamente fuera de nuestras costumbres y es lo que pasa con la tauromaquia. Leonardo, gente pagada, ¿no?, en programas por la Iglesia Católica llama a las plazas de toros
templos, ¿no? Es normal, ¿eh? Porque la visión que tienen es una visión como muy del pensamiento mágico. Tú piensas que la mayor parte de los taurinos creen que el toro es un noble que pertenece a una casta milenaria que tiene que morir con honor en la plaza. Luego dicen que los animalistas antropoforbizamos a los animales, pero en realidad ese carácter de noble o de nobleza que le dan al toro viene de un formato Ellos de pensamiento lo divinizan. mágico. Claro, es mitológico totalmente. O sea, el pensamiento de ellos es mitológico. Y a mí la mitología me gusta, pero no para maltratar a un animal, para leer. Y... A mí me pasa lo mismo con la monarquía, me gusta solamente los cuentos. Sí, es más, hay una homologación de las dos cosas. Oye, Leonardo, hay en España como 3,5 millones, ¿no? de usuarios únicos, taurinos, ¿no? Que repiten y son los que de alguna manera inflan hasta casi los 6 millones, entre 5 y 6 millones la gente que asiste a las corridas de toro. Pero, por ejemplo, me contaban hoy que en Guadarrama, en aforos de 4.000 plazas, apenas llenan pues 550 y casi con 400 invitaciones. Sí. Esa es una realidad. Mira, justo hace 5 o 6 días salió un artículo de José Enrique Saldívar, que es el presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, donde desmenuza, no tiene horas en dar millones de datos a la gente porque no se los acordará, pero él desmenuza mucho esos datos para entender de qué manera la tauromaquia está operando como el sistema neoliberal. Básicamente lo que hace es transformar la deuda en algo comunista y la ganancia en algo liberal. Básicamente es eso. Lo que hacen es una serie de chanchullos para que parezca que operan en un mercado liberal donde el empresario dice quien vaya, que quiere, quien no vaya, ¿no? Y que la tauromaquia se acabe porque la gente deje de ir. Y entonces nos acusaban en Cataluña de haber abolido un espectáculo, cuando yo creo que tiene un efecto educativo maravilloso, prohibir según qué cosas. Pues lo transforman en una cuestión de mercado. No es una cuestión de mercado, es una cuestión política. Por eso yo particularmente apoyé mucho a Pablo Iglesias hace unos días cuando hablaba de un referéndum. Ahora entramos en eso. Sí. Déjame plantearte antes, se conoce mucho el caso de Cataluña, pero hay más sitios, ¿no? Pinto, sí. la ciudad de Pinto, aquí en la Comunidad de Madrid, quitó las subvenciones y se terminó. Sí. La tauromaquia, igual con la escuela de tauromaquia Sí. Madrid o la ley balear, ¿no? Que prohíbe matar al toro y de repente pues ya se pierde el interés también por esa fiesta. En Madrid hemos reducido hasta 1/3 el presupuesto taurino en la comunidad, ¿no? Y se ha destinado ese dinero a juzgados de violencia de género. ¿Por qué en unos lugares sí y en otros no? Bueno, yo creo que está muy atado al dinero público, como decía antes. O sea, la tauromaquia en este momento es un cuerpo en estado vegetativo conectado a un respirador automático. En el momento que quitamos el respirador automático no hace falta prohibir. Esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo si no se hubieran parado donde tenían que pararse, ¿no? Los taurinos ahora, hace unos años decían que eran mayoría social, ahora dice que son minoría. Utilizan el término minoría de una forma fraudulenta. Minoría viene de aminoramiento en derechos, no de cantidades. Ellos no están aminorados en derechos, la duquesa de Alba no está aminorada en derechos. Básicamente lo que han tenido es que siempre fueron muy poca gente muy cercana a los ámbitos de poder y de toma de decisiones. Claro, votan todos los días. Y eso les deja toda una serie de favoritismos políticos, sobre todo en subvenciones. Pablo Iglesias tiene una maldita costumbre que lo va a llevar a la cárcel, que es que cuando hay dudas va a preguntar, ¿no? A la gente, ¿no? Y el PP ha dicho que eso de preguntar a la gente cosas está feo, ¿no? Y Pablo ha dicho que haría falta un referéndum, ¿no? Sobre las corridas de toros. Las reacciones que hubo al respecto, yo me quedé bastante desencantado de las reacciones que hubo, sobre todo en el movimiento animalista, porque decían que eso no se tiene que preguntar, que eso se tiene que prohibir. Nosotros ahora mismo en Twitter estamos haciendo en directo una consulta, ¿no? A ver qué sale, bien. a ver qué sale. Qué bien. Yo creo que es interesante. Los Lo que pasa animalistas es que decías que algunos se lo tomaron mal. como una gran mayoría diciendo que no se tenía que preguntar sobre una tortura a los animales, que directamente se tiene que prohibir. Lo que pasa es que eso también parte un poco de la baja vocación y de la baja, vamos a decir, experiencia participativa que hay en España en términos generales. En 40 años creo que se convocó solamente un referéndum, si no me equivoco. Realmente no hay una costumbre de esto, por lo cual la democracia participativa no está puesta en valor. Yo particularmente soy muy favorable a la democracia participativa, creo que a veces te juega mal, como pasó en Colombia con el referéndum de la paz, pero en realidad yo creo que hay que preguntarle a la gente según qué cosas, porque cuando algo se decide por el constituyente primario, que está por encima de la Constitución, tiene todavía más fuerza que cualquier elemento legislativo de materia política, tiene una capacidad de sostenibilidad superior, por lo cual no es menor, ¿eh? Quiero decir que no tiene un escalafón menor el hecho que algo se pregunte en un referéndum, es todo lo contrario. No, pero hay un elemento además de fondo, y es que cuando tú haces una consulta se construye una suerte de escuela de ciudadanía, se hace pedagogía, tienes que argumentar, tienes que escuchar los argumentos de los demás, y aquí ocurre algo que a veces tengo la sensación de que en ese deseo de no preguntar, ¿no? En ese maximalismo, dificulta, ¿no? Ampliar de alguna manera esa comunidad. Y tengo la sensación de que hay gente que no quiere ensanchar la base del animalismo, sino que quiere de alguna manera construir su gueto que
controlan, que a veces se construye incluso como un modus vivendi, ¿no? Cuando realmente si una persona es animalista, lo que querrá es que haya cada vez más gente, ¿no?, que comparte ese tipo de principios. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que nos ha costado mucho en el movimiento animalista diferenciar lo que es un movimiento social de lo que es una sociedad en movimiento. El movimiento social es un pequeño grupo de personas unido por una gran cantidad de ideas en común, pero mientras más ideas pongas en común, menos será el conjunto de personas que apoya esas ideas. Sin embargo, cuando pones una idea clara, en concreto, como nos pasó en Cataluña con la abolición de las corridas de toros, que se nos criticó porque no incluyéramos allí los correbous, o no incluyéramos la caza, o no incluyéramos los circos con animales, que lo prohibimos 3 años más adelante luego, o los zoológicos, o cosas por el estilo, que son aberrantes también, pero en realidad lo que queríamos era maximizar posibilidades. Y en algún lado tienes que poner el freno, porque tampoco podíamos legislar un mundo vegano de nivel 5, por lo cual teníamos que poner el límite y lo pusimos en aquello que creíamos que era superior. Y yo creo que en este momento preguntar al pueblo español sobre las corridas de toros me parece fundamental, y preguntar en un sentido amplio, no solamente porque las corridas de toros generan maltrato animal, sino porque vulneran los derechos del niño, dicho por el propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Nuestra fundación lleva años trabajando como asesor del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, explicándoles qué les pasa a los niños, a las niñas, cuando asisten a corridas de toros o cuando exponen su vida en escuelas taurinas. Claro. Y hay una vulneración clara de una de las 8 cartas de derechos humanos, que es la Convención del 89. O sea, la tauromaquia vulnera derechos de los animales, vulnera derechos del niño, utiliza el dinero público, se salta, son excepciones en leyes de trabajo, en leyes de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillos en espacios públicos. Tiene excepciones prácticamente para todos, porque son una excepción en la época. Digamos, ya no hay que plantearse los aspectos puntuales de la tauromaquia, hay que plantearse la tauromaquia. Por eso yo Laura aplaudo... estaba escribiendo directamente, planteando esta misma idea de los menores en las corridas. Hay una cosa que planteas que a mí me parece que es como muy evidente, ¿no? Y es que hay mucha más gente en contra de las subvenciones que en contra de la prohibición. Pero las dos consiguen lo mismo, porque al quitar las subvenciones se acaban las corridas. Parece más sensato, ¿no?, acompañar a más gente para que... a partir de ese resultado final, la gente cobre conciencia. Y a veces tengo la sensación, Leonardo, de que hay gente en el animalismo que no está muy interesada en generar la conciencia, sino en tener razón. Ya. Es que ponen más el acento en el método que en el resultado. Pasó cuando tuvimos la ILP en Cataluña, salieron ILPs por todas partes del Estado queriendo abolir las corridas de toro en Andalucía, en País Vasco, etc. No se trata de la ILP, no es el asunto. Realmente el asunto es el resultado final que quieres conseguir. Y cada lugar va a tener su propia metodología. Lo que pasó en Baleares lo mencionabas antes. Para mí es mucho más emblemático lo de Baleares que lo de Cataluña. Todavía mucho más emblemático. Y me parece todavía más osado. Porque, ¿qué les pasó? Estaban tramitando una ley de prohibición, el Parlamento Balear. Se encuentran que el Tribunal Constitucional le dice a Cataluña que tiene la competencia para legislar, pero no para prohibir, una cosa súper extraña, ¿no? Porque tú legislas hasta donde quieres, en cualquier caso tienes la competencia. No depende de lo que decidas. Pero bueno, el TSE se mete en esos líos que se mete de vez en cuando y entre otros se metió en este. Y ahora entonces, ¿qué hicimos en Baleares? Pues una ley de ultrarregulación, lo más estricta que hemos podido, basada en todos los reglamentos taurinos del Estado, la parte más restrictiva de cada reglamento taurino del Estado, más leyes de protección animal de la Unión Europea, y con eso hicimos un elemento regulador que impidió la celebración de corridas de toros. El resultado final es el mismo, pero nadie lo festejó, porque no es el método romántico que tiene quizá... la épica, ¿no? No tiene la épica. Claro. Y yo soy muy crítico con eso, Juan Carlos. En nuestro movimiento la épica no tiene ningún sentido, porque en el movimiento de la liberación humana tiene sentido porque hace que el esclavo, hace que el oprimido se rebele, se movilice, pierda el miedo y luche por su libertad. En este caso, estos seres no van a luchar por su libertad, por lo cual la épica carece de todo sentido. Tendremos que ser un movimiento bastante más frío. No sé si estaría de acuerdo contigo, ¿no? Porque hay comportamientos que tienen su épica, ¿no?, como saltar a una corrida de toros, que han ayudado, ¿no?, a generar conciencia. Entonces, seguramente... Y su valentía, sin duda. Claro, sí. Entiendo lo que tú dices, no se debería generalizar, pero hay algo que para mí es una de las conclusiones que he sacado, ¿no?, en los últimos tiempos, después de reflexionar mucho sobre el tema del ecologismo y el animalismo, y es que tenemos que ayudar a la gente en las fases de transición. Es decir, no decirle o todo o nada, ¿no? ¿Por qué no nos ayudamos, ¿no?, a los que estamos llenos de contradicciones al respecto a ir, ¿no?, cubriendo algunos aspectos camino, ¿no?, de ese horizonte que los más conscientes habéis logrado, ¿no? Pero bueno, será mejor que vayamos poco a poco logrando cosas. Déjame preguntarte en esa dirección, Leonardo, tú además participas en un proyecto sobre el zoo del siglo XXI, ¿no?, del zoo que forma parte también de esa épica, ¿no?, de nuestra infancia. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto analiza el zoológico en 360 grados. En general, conocemos lo que pasa con un zoológico de cara a los animales, pero no entendemos qué tanto más allá va eso. Los zoológicos
llegaron a nuestro mundo como estrategias de propaganda imperialista hace más de 6.000 años. Los emperadores iban muy lejos y traían animales exóticos para demostrar que iban muy lejos y los ponían en el centro de las plazas para que la gente les creyera, porque parece que la gente no les creía que iban tan lejos a conquistar. Había que haberse traído un alienígena de la Luna, ¿no? Para los... Dicen que los trajeron, ¿no? Yo no tengo ni idea. Pues esa es una realidad, pero los zoológicos no han cambiado tanto esa dinámica. Si te fijas en el siglo XIX, con la gran conquista de África, pues también el colonialismo lo que hizo fue apropiarse, ¿no?, de los territorios y apropiarse de sus animales y sus personas, el patrimonio arquitectónico, etc. Y fue hasta, digamos, el zoológico mismo de Barcelona fue el centro de operaciones de la colonia franquista de Licumbe. Digamos, estaba lleno de esclavistas metido el zoo de Barcelona y los zoológicos todavía de algún modo siguen conservando todo eso. Tú piensas que hasta el año 67 todavía había humanos encerrados en zoológicos, casi 20 años después de la Declaración de Derechos Humanos. La última niña pigmea salió del zoológico de Bruselas en el 67. Fue la última persona encerrada en un zoo, todavía está viva. Entonces, es como realmente los zoológicos han ido adaptándose un poco a la época, pero nunca, digamos, desde un cambio fundamental de su forma de pensamiento. Todavía siguen siendo propaganda imperialista, la del ser humano sobre el resto de la naturaleza, pero es una forma de imperialismo también que el ser humano ha desarrollado para, digamos, de algún modo demostrar su supremacía sobre el resto de animales al tenerlos encerrados e inmovilizados. Animales enormes, con gran fuerza, con grandes capacidades, los tenemos inmovilizados. Creo que eso responde un poco a esa lógica del miedo que los seres humanos tenemos de los animales, que tienen miles de años y que ahora podemos demostrar, tenemos que demostrarnos que los estamos dominando y los tenemos atrapados. ¿No crees que puede ayudar a que los niños quieran a los animales, el visitar un zoológico? Es como todo lo contrario, es como ayudar a los niños a ser humanistas visitando cárceles. Es realmente todo lo contrario, es una educación bastante disonante consigo misma, porque por un lado le estás diciendo, eso es un elefante, vive en manada de 60 individuos, camina 40 kilómetros al día, come el 80% del tiempo que está despierto y ves un elefante que no le está pasando absolutamente nada de todo eso, ¿no? Se lo estás prohibiendo en el mismo hecho que estás comunicando lo contrario. Yo creo que lo que generamos son disonancias. En esa dirección también hay otro proyecto que es Escola Animal, ¿no? Sí, este lo acabamos de lanzar hace un poquito, estás muy actualizado. Estamos actualizados. La verdad es que sí. Estamos en la frontera, pero tenemos wifi. Entonces llegan las informaciones. Pues llevamos una semana con ese proyecto, digamos, de cara a público, aunque llevamos meses trabajándolo. Resulta que hay toda una serie de estudios científicos y nuestra fundación puso en marcha algunos de ellos que han demostrado que, digamos, que las violencias están interrelacionadas, pero que también la prevención de la violencia lo está. Y que en aquellos lugares donde se ha educado a los niños en la empatía hacia los animales, han acabado teniendo comportamientos prosociales mejores. Por ejemplo, hubo reducción del bullying escolar o cosas por el estilo. Entonces, estamos haciendo un proyecto en Sabadell, participamos en un presupuesto participativo, valga la redundancia, lo ganamos ese presupuesto participativo y entonces por eso estamos yendo a las escuelas de Sabadell con un acompañamiento científico. La idea es que en marzo lleguemos a la conclusión de si realmente nuestro programa educativo tuvo el resultado que estábamos esperando o no. Hay un perro ortiño por ahí. Sí. Cuéntanos. Ortiño lo adopté hace... Creo que lo tenemos por ahí. A ver si está por ahí Ortiño. Ortiño lo adopté hace unos 6 meses aproximadamente. Él estaba en la protectora de Lugo. Él tiene la historia del... vamos a llevar a dar las clases y a dar las charlas porque él tiene la historia de todo lo que no tiene que pasar un perro. A él lo reprodujeron cuando era pequeñito porque era de raza boxer para venderlo. Lo tuvieron atado en un árbol durante 8 años. La familia que abandonó la casa, dejaron al perro atado en el árbol, el perro casi se... No, no es él. Pero... Sí, digo, pero ahí salen ya imágenes pero bueno, imágenes de perro, sí. Estuvo allí, la familia abandonó la casa, lo dejó atado, un vecino se compadeció, le dio de comer durante un tiempo, luego cortó la cadena y se lo llevó a la protectora de Lugo. Ahí estuvo 2 años encerrado en una jaula. Él tiene como una especie de retraso, aparte por eso los otros perros también lo atacaban, entonces no paseaba prácticamente nada, media hora cada 2 semanas. Y era un perro que ya había abandonado prácticamente todas sus ganas de vivir. Estaba absolutamente apático. El veterinario del lugar me dijo cuando llegué, me dice, si tuviera un revólver se suicida este perro. Y entonces me pareció un caso ideal para mostrar todo lo que tiene que pasar. Aparte él tuvo mucha suerte porque tenía fecha de matanza. Lo iban a matar en la perrera porque ya no había nada que hacer con él. Y bueno, pues la persona que estaba a favor de esas matanzas fue despedida unos días antes y entonces finalmente él sobrevivió. Entonces queremos contar esa historia porque a él le pasó todo lo que no tiene que pasar. Sí, y ahora es muy viejito, pero está muy feliz y está muy bien. Qué bueno. Oye, un gran perro, aparte. En esa dirección parece evidente, ¿no?, que los animales nos ayudan a ser más humanos, ¿no? Sí. Curiosamente, ¿no? Y hay políticas públicas que pueden ir ayudando, como decíamos, en esa dirección, por ejemplo, bajar el IVA, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con los animales. Definitivamente, porque, mira,
justamente ahora estamos por lanzar, te doy una primicia total, estamos por lanzar un libro en la ciudad de Guayaquil, donde estamos haciendo unas políticas públicas muy bonitas. El libro se llama Mayores Amistades y es un libro de fotos de adultos mayores con sus animales. Un fotógrafo se metió en su casa durante todo el día y trató de retratar las intimidades, las complicidades de adultos mayores con sus animales. Ese libro se nos ocurrió hacerlo después del terremoto de Ecuador, porque cuando quisimos hacer salvataje de animales nos dimos cuenta que no había políticas públicas pensadas para eso. No los dejaban entrar en los refugios, no permitían a gente volver a sus casas a recuperar los animales que se habían quedado allí. Y nos dimos cuenta del gran sufrimiento, sobre todo de adultos mayores, que habían perdido absolutamente todo, pero solo querían recuperar al animal con el que convivían. Había una psicóloga que nos decía la importancia que tiene para un adulto mayor el animal de compañía, el animal de familia, porque dice a los adultos ya no se los toca. Ya no hay contacto físico con los adultos y el animal no discrimina absolutamente a nadie. Por eso trabajamos con animales en cárceles, porque tampoco discriminan, tampoco juzgan a la persona que está ahí dentro, no les importa ni quién es, ni por qué está, ni nada. Y eso termina creando unos lazos efectivos que vuelve a reactivar ese elemento emocional, esa vida cognitiva, la empatía, efectivamente. Empatía con el otro, eso es todo, ¿no? Leonardo, tú planteas que no sabes si eres vegano y yo he de reconocer que una de mis grandes dificultades tiene que ver con eso, ¿no? Con tener la conciencia, ¿no?, de que tenemos una dieta absolutamente irresponsable, pero las dificultades para aplicarlo. Incluso alguna gente nos ha escrito con esa mala conciencia preguntándose si puedes querer a los animales y no ser vegano. Yo creo que hay que serlo o intentarlo como mínimo. Yo digo no lo sé porque, claro, uno va a comprar también patatas y resulta que tuvieron que matar cientos de animales para traerte estas patatas a tu casa. O sea, vivimos en un mundo donde pisoteamos constantemente los hábitats naturales, la vida de los animales, la vida de los vegetales y también la vida de las gentes que viven, digamos, fuera de las ciudades, ¿no? En realidad vivimos en un mundo que es una pisonadora de vida. Es complicado, por eso digo que no sé. No sé hasta qué punto existe ese concepto. En cualquier caso, para mí, ser vegano es una postura política, no es una forma de consumir. A mí no me gusta el concepto liberal del veganismo, el concepto de si no consumo el mercado responde no dándome. No, yo creo que hay que ir un poquito más allá, que lo que hay que hacer es plantear ciertos conceptos éticos sobre los animales, pensar seriamente cuando hay gente que dice, bueno, pero es que matamos vida. Yo el otro día le preguntaba a un amigo, le digo, ¿a ti te da la misma sensación arrancar una lechuga de la tierra que cortarle el cuello a una vaca? Y me dice, no. Le digo, quédate con esa sensación, porque si hubieras dicho que sí, te tienes que ir a tratar con un profesional. Realmente es interesante que tengamos esa negación a matar a los animales y a ejercer actos de crueldad. Y sobre todo de matarlos por diversión. Bueno, es decir, porque es peor, verdad ¿no? que de matar animales para comérnoslos seguramente vamos a necesitar tiempo, ¿no? Para superar eso. Sin Incluso duda. La gente tiene gatos y les da de comer alimento cárnicas, que tiene carne, ¿no? Sí. Y por tanto, yo creo que hay que asumir esas contradicciones, pero disfrutar matando es lo que cada vez se nos hace más complicado. Yo no quiero juzgar, ¿no? Porque entiendo que hay tradiciones que están muy insertas, ¿no?, en las sociedades, pero creo que resisten poco, ¿no?, la empatía, ¿no?, de discutir con gente donde les explicas que hay mucho dolor ahí innecesario. Yo creo que cualquier persona lo entiende. La verdad es que sí, aparte que es una proyección de la violencia y todo lo que tiene una proyección pública tiene un efecto educativo y es evidente que educar en la violencia pues es malo no solo para todos, es para todos. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Y ojalá aprendamos todos, ¿no?, eso que has dicho, ¿no?, de que sociedades que respetan más a los animales pues son sociedades que se respetan más a sí mismas. Muchas gracias. Lamentablemente aquí estamos muy atrás. Gracias. Lolo, saca esa pistola que tienes con balas de fogueo y dispara. Tengo un secreto en mi interior que está en lo más alto de la evolución. No es un mero órgano reproductor, darme placer es su única función. Fíjate en mi mano, dice la verdad, estás preparado, te la voy a cantar. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El mejillón, la almeja, la vulva, la vagina, el útero, si nos queremos poner profunda, la verga, la concha. El otro día yendo por la calle un tío ahí me grita, guapa, si tu pierna izquierda fuera un viernes, si tu pierna derecha un domingo, qué gusto pasar el fin de contigo. A lo que yo le miré a los ojos y le dije, nene, cuidado que aquí hay puente, ¿vale? Y es un puente un poquito largo porque es el puente del Pilar. No lo puedo evitar, miro a mi alrededor y veo que la sociedad trata a las mujeres como si fueran perros. He dicho la sociedad, ¿eh? No he dicho los hombres.
No, porque yo sé que los hombres queréis a las mujeres, vamos, como si fueran una más de la familia. Rollo, Mari Carmen, mira, Mari Carmen, limpia el baño, Mari Carmen. ¡Hey, Mari Carmen, plancha, Mari Carmen, mira, Mari Carmen! Cuida al niño, Mari Carmen, buena chica, Mari Carmen, muy bien, Mari Carmen, toma una salchichita, Mari Carmen. Que todos quieren lo mismo, robarte ese tesoro que tú tienes dentro. Vamos, que poquito a poco me fueron convirtiendo en una chica. Es decir, un ser reprimido y peleado con su cuerpo, atemorizado por los hombres y que no tiene muy claro lo que puede hacer, pero que tiene clarísimo lo que no puede hacer. Luego vinieron las tetas. Pues lleváis un 89% de votos a favor de la abolición de la tauromaquia. Enhorabuena. Alicia Murillo, Elsa Ruiz, las XL, Irantxu Varela, Degustando Placeres, Patricia Sornosa, La Otra y Jana Bit. Todas ellas han participado este fin de semana en la primera edición de Coño Humor. Algunas habéis visto siendo mucho más interesantes que las de Victoria's Secret con las alas. Un festival de humor creado por mujeres con el fin de acercar el feminismo a todo tipo de público. Y hoy aquí en La Frontera nos acompañan Irene Bodas Arjona y Nuria Cano Cano, sexólogas, claves y componentes del dúo Degustando Placeres. Degustando Placeres. Contadnos, así que un festival para organizar el humor. Un festival yo creo que para cambiarle el sentido al humor, para darle la vuelta. Eso no es como Aduaneros sin Fronteras. Bueno, pues en vez de darle la vuelta, transformarlo. Ajá. Porque hay como un monotema en el humor. Yo creo que hay muchos temas, pero siempre llevan la misma dirección. Siempre van hacia colectivos oprimidos. Entonces, y además las mujeres hemos sido uno de esos colectivos más... Y como sois la mitad de la población, da para muchos chistes, sí. Para hacer mucha gracia y reírnos del patriarcado mucho y en su cara. Entonces... Oye, ¿y no se corre el riesgo de que la gente que vaya a este festival sea la gente ya convencida? Eso es lo que pensábamos, pero no, o sea, lo que nuestra pretensión es llegar a todo el mundo, que sea algo público, que sea algo abierto y que todo el mundo se sienta identificada o identificada, siempre lo decimos en lenguaje inclusivo. Oye, ¿había que prohibir la risa? No, por favor. Eso quería Jorge de Burgos, en El nombre de la rosa. Pues muy mal, porque pero es que la risa es... La risa es relajación. No respeta nada. Hay que relajarse mucho. Bueno, no es que no respete, o sea, es verdad que no respeta nada, pero si parte desde ti mismo, ¿no? Desde tu propio respeto, desde tu propia víscera. O sea, yo creo que es muy guay reírse y desde, o sea, si empieza desde ti, ¿no? Si tú te ríes de ti misma, pues vas a ser capaz de hacer un chiste sobre ti y entonces al final ahí nadie se puede meter, ¿no? Es como algo tuyo que te está atravesando, entonces es muy, muy difícil de hacer chistes sobre eso. Me temo que los reyes nunca se han reído de sí mismos. Cuando menos no lo han hecho públicamente. Y no lo has hecho, maldita la gracia, que nadie se ría de ellos. Oye, ¿y es un espectáculo el vuestro para todos los públicos? Bueno, siempre decimos que lo políticamente correcto que es para a partir de la adolescencia. Recomendado a partir de la adolescencia. O sea, Donald 14, Trump 15, 16... Bueno, depende. Físicamente sí, pero mentalmente... Mentalmente no pillaría los chistes. No. Es un humor complicado. Además, es un humor que él no va a entender. Yo creo que las mujeres hemos aprendido a reírnos de un humor muy masculino y nosotras queremos que al final cambie el sentido para que los hombres también se rían de otro tipo de humor. De los hombres. No de los hombres, pero de otro objeto, ¿no? Que dejemos de ser nosotras el objeto del humor y que empezar a ser sujetas del humor y empezar a cambiar todo y hacer humor hacia arriba, ¿no? Que la flecha sea hacia arriba. Yo nunca he escuchado un chiste que fuera va una alemana, una francesa, una sueca y una española. No. ¿No existe? ¿O existe? Sí. El centro es el hombre al final y es verdad que Alicia Murillo tiene un chiste... Bueno, es que... Alicia Murillo dice que el humor feminista no es que... O sea, los chistes que podamos hacer nosotras, las feministas, no es que no queramos que no existan otro tipo de humor, ¿no? O sea, ese puede existir, pero que no lo cope todo. Entonces también nosotras podemos hacer chistes sobre violaciones, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? De hecho, Alicia el otro día estuvo contando chistes sobre violaciones que, claro... Una mujer puede contar chistes sobre violaciones, un negro puede hacer chistes racistas, un judío hace chistes antisemitas y
Esa debería ser la moral, ¿no? Que... Yo solamente me puedo reír de los de Podemos. Claro, efectivamente. Oye, Gila, me acuerdo que hizo un chiste durante el franquismo que era la policía deteniendo a una abuela de 85 años que llevaba con su marido casado 55 años y lo había apuñalado y la policía dijo, bueno, mujer, apuñalarle ahora, después de 55 años. Y la señora le dice, pues lo fui dejando, ¿no? Y al final, pues nada, lo apuñaló. Oye, contadme, ¿balance? ¿Habéis evaluado si realmente eso de intentar ir contra lo hegemónico funciona? Yo creo que ha sido un éxito rotundo, absolutamente. No nos esperábamos esta acogida, o sea, estamos todavía sobrecogidas. Estamos emocionadísimas con la acogida que está teniendo y sobre todo con todas las invitaciones que nos están llegando de lanzar el coñhumor a otras partes, no solo de España, sino del mundo. Nos ha llegado de México y una propuesta, o sea que... sí. Y podríamos definir un humor feminista. Porque fijaos que no os digo un humor, porque un humor femenino, yo no sé si existiría un humor femenino. Bueno, puede que sí, pero... Humor femenino es humor hecho por mujeres, humor feminista. No puede ser machista un humor femenino. Claro, por eso puede ser. Digo que es un concepto, dices, no sé qué significa. No sé si existiría algo así como un humor femenino. Un humor feminista seguramente es más lo que hacéis vosotras, ¿no? Claro, sí, es un humor femenino. Pues un humor femenino pues depende, si alguien se identifica como femenino y hace humor, ese es un humor femenino, pero un humor feminista no, un humor feminista cambia todos los patrones que hasta ahora, ¿no? Rompe con todos los roles, con el género, con la sexualidad, con todo lo que hasta ahora se nos ha hecho creer, ¿no? de lo que son todas estas temáticas que nos están haciendo daño, sobre todo a las mujeres, ¿no? A muchísimos colectivos muy oprimidos, LGTBI, pero personas con diversidades funcionales, pero también a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuándo os decidisteis hacer humoristas? Bueno, pues fue esto. Que no hay muchas mujeres humoristas, sigue siendo mayoría de hombres, ¿no? Yo creo que sí las hay. Podéis haber hecho matemáticas, esto es como en todo, sí las hay, ingenieras, cosas raras para las mujeres. Sí, o sea, existimos, ¿no? Y de hecho las mujeres nos hemos reído toda la vida, lo que pasa que no nos han ofrecido ese espacio público como para poder hacer gracia a más gente, ¿no? O públicamente, pero hay muchas mujeres y de hecho gracias a Coñhumor estamos conociendo todavía muchas mujeres que están haciendo humor, que les encantaría participar en Coñhumor y que se está creando una red muy bonita de humoristas, mujeres que también necesitan como ese lugar, ¿no? Y hacerlo un poco así a través del cuidado, de la sororidad, del feminismo, del venga, vamos todas a una y vamos todas a reírnos del patriarcado. Y sobre todo vamos a cambiar el concepto del feminismo, ¿no? Que muchas veces se hace ver que somos unas amargadas, que estamos enfadadas y lo que queremos precisamente nosotras decimos que es la nueva ola y es la ola de la diversión, ¿no? Porque desde la risa, desde la diversión se puede cambiar todo. Son los hombres, eres muy histérica, tú lo que necesitas. Claro. Lo que necesitamos es reírnos. Oye, uno que es graciosísimo es Pablo Casado. Ha dicho que muchos jóvenes son del PP y no lo saben. Hay muchos hombres que son feministas y tampoco lo saben. Bueno, puede ser. Nosotras lo que pretendemos es que... Ella habla más que tú. Sí, esto siempre. Esto siempre, yo lo siento. Ella es la... Luego además es más rápida. Y siempre me cuelo para ti. No. Lo que queremos siempre con esto es como darle mucha más responsabilidad a los hombres, ¿no? Que al final es muy importante que se responsabilicen de lo que tienen, que la sociedad, como decía Patricia Sornosa, somos todas y todos y todes y tenemos que saber que cambia cada uno individualmente. Siempre decimos que la sociedad es machista, pero hay que ver qué fallos tengo yo para poder cambiarlos y al final con el humor yo me puedo sentir identificada con algo, tengo una responsabilidad y ya tengo algo que cambiar. Y que me dé vergüenza de pertenecer a ese género masculino, ¿no? que está perpetuando todo esto o por lo menos que yo que sé, en una oficina el típico compañero, el típico jefe haga un chiste sexista, racista, homófobo, capacitista, etcétera, 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 y que no se le esté riendo la gracia, claro. ¿no? Y al final... ¿Tiene límites el humor en esa dirección? Bueno... Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo que he dicho, yo creo que el humor siempre tiene que ser hacia arriba, ¿no? Del oprimido al opresor, a la parte opresora. Cuando es hacia abajo es cuando ya te estás riendo de alguien que está en peor situación que tú, creo que deberíamos cortarlo. Bueno, hay opiniones diferentes, creo que todo el mundo se puede reír de todo con respeto, al final el límite es el respeto. ¿Algún chiste de esos que no te hace ni puñetera gracia? Pues cualquiera que hable de mujeres, de sexo, es que el humor hasta ahora, el humor hegemónico, el objeto eran las mujeres, ¿no? Y los niños, las niñas... ¿Qué hacemos con exceso y pajares?
Bueno, ya están muy en capa caída, con lo cual pues ya les dejamos en paz. Esto es como los toros, que si no los subvencionas, ¿no? De alguna manera desaparecen. Oye, ¿tenéis retos para la segunda edición? Claro. ¿Qué retos? ¿Qué retos nuevos? Pues queremos Contadnos. que venga más gente, Ajá. queremos hacer que nos den un espacio más grande para que pueda caber toda esa gente que se quedó en los laterales de la terraza de Casa de Vacas en el césped, que solamente podía oír, que no nos podía ver. Entonces queremos eso, ¿no? Que pueda ser más grande todavía el festival. ¿Hay un humor político de mujeres? Hombre, lo que estamos haciendo es totalmente político. ¿Por qué? Pues porque es transgresor, porque quiere cambiar, porque pretende cambiar el discurso, la ideología patriarcal, y eso es político también. Si alguien dice, yo soy apolítico, os reís de él o de ella. Sí, respetándolo siempre. No queremos reírnos de nadie. Muy bien, chicas, pues es un placer. Yo lamento no haber podido estar, y mira que tenemos a Arantxu Varela. Ese va a ser nuestro reto cerca. para la próxima edición. Pero me habían raptado para Murcia, donde tienen un finísimo sentido del humor. Muchísimas gracias. En la segunda edición de Coño Humor estaremos allí, y seguramente que será un placer teneros a vosotras y acompañaros otra vez aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias por venir aquí a la frontera donde nos reímos casi de todo. Gracias. Pues creo que terminamos finalmente. ¿Os vais? Ay, sí, ¿Os vais porque queréis? No sabemos. No sabemos. ¿Os vais porque queréis? Ahora tenéis que inventar una performance. Ahora tenéis que inventar una performance como que os vais, que no os vais. Ahora que yo salgo aquí, yo me siento aquí, y entonces decimos aquí, y entonces ahora tú te vas para allá. En fin, Lolo, entonces... Es que Nuria quería este perfil. Lolo, dispara, que no sabemos qué hacer. Dispara, hombre. 2 manzanas puedan 2 manzanas. I have a pen, I have an apple, apple pen. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. Pineapple pen, apple pen, pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. Qué tristeza de día para la música. Nos hemos enterado de que ha muerto hoy Charles Aznavour. Ay, cómo no recordar aquellas fiestas de juventud donde cuando sonaban estas canciones nos invitaba, ¿no?, de alguna manera a la pasión. Lo curioso es que Charles Aznavour, con sus 94 años, nos deja también el recuerdo de quien realmente era, que era un armenio nacido en París, que se llamaba Sanur Barinag Aznavourian, que parece que es como casi de coña, pero no. Va a pasar a la historia de la música por éxitos como La Bohemia, Venecia sin ti. ¿Quién, decía, no ha bailado un agarraico con sus canciones? Pero si queréis que os diga la verdad, hoy yo prefiero despedir este programa con otro tipo de recuerdos, con un poquito más de cañita y... Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Hasta mañana, desobedientes. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas.